Hola, soy Luis, más conocido como Luis Chocolatier en redes sociales. Soy ilustrador, ingeniero, músico y un entusiasta de la moda histórica, y estoy aquí para traeros mi segunda colaboración con Time Princess. Hoy os voy a hablar sobre los conjuntos de sombras de Londres y también sobre la cultura británica de la época. Además, no solo voy a hablar de la ropa de nuestra protagonista, también he incluido a los acompañantes. Hay muchos temas de los que hablar, así que hemos decidido hacer una miniserie de vídeos hablando sobre todos los vestidos, para que no os canséis demasiado con un vídeo de casi una hora. En este primero hablaremos sobre la era dorada dentro de la época victoriana y de sus facetas más brillantes y más oscuras, la alta sociedad y los estragos de la ignorancia. He estado haciendo mucha investigación este último mes y os daré también unas cuantas fuentes donde haya la información que os doy, pero tened en cuenta que casi todo es en inglés porque es el idioma en el que suelo trabajar. La ropa de sombras de Londres está inspirada en la época victoriana. Como dije en el vídeo pasado, la época victoriana recibe su nombre por la reina Victoria de Inglaterra, que fue coronada en 1837 y murió en 1901. Concretamente, la mayoría de los conjuntos se sitúan en las décadas de los 70 y 80, las más reconocibles, aunque otros conjuntos son de 1860 y 1890. Vamos a hacer antes un repaso rápido de las capas de ropa debajo del vestido exterior. Primero, una camisa y unas calzonas, lo que se consideraba la ropa interior de la época, y que se usaba para absorber el sudor y que no llegara al resto de la ropa, para que se manchara lo mínimo posible y no tener que lavarlo tanto. Después, el corsé, siempre sobre la camisa, para evitar que roce y deje marcas. Se ajusta la cintura sin apretar mucho y distribuye el peso de la ropa en todo el torso y no solo en los hombros. Y además aumenta otras zonas para ajustarse a la silueta de moda. No es ese instrumento de tortura que se nos ha dicho que es, pero ya hablaremos sobre ello. Después vienen las enaguas y la estructura, que le da al conjunto la silueta apropiada. Esta estructura pueden ser más enaguas, una crinolina, un polisón, las iremos viendo después. Tras la estructura irían una o dos enaguas más y finalmente el vestido encima, que podía ser de una pieza, de dos con la falda y el cuerpo separados, o tres con una falda y dos cuerpos para dos ocasiones distintas. Finalmente irían los accesorios, como las joyas, el sombrero tocado y normalmente una sombrilla. He ordenado los vestidos por el año aproximado del que parecen venir. Como ya dije en el vídeo anterior, hasta casi 1950 lo más importante era ajustarse a la silueta que estuviera de moda. A lo largo de la historia hay muchas siluetas y ya mencioné algunas en el vídeo de Kensington, así que a medida que veamos los vestidos iré hablando sobre las siluetas de cada uno. Bueno, empecemos con el conjunto guardián de las campanillas. Con la llegada de Victoria a la monarquía, Reino Unido experimentó un gran crecimiento económico y la moda se vio afectada. Las faldas se fueron volviendo más y más anchas. Mirad el cambio desde 1840 hasta 1860, que es cuando las faldas tienen el tamaño máximo. Al principio, este tamaño se lograba con enaguas, normalmente almidonadas para ser todavía más rígidas, pero cuanto más grandes son las faldas, más enaguas hacen falta y no es tan fácil soportar el peso. Entonces surge el miriñaque o crinolina. Originalmente era una enagua con refuerzo de cuerda o crin de caballo, pero con el tiempo se convierten en estructuras plegables con aros de hierro forrados con tela y sujetos con cintas. Las crinolinas eran muy anchas, llegando algunas a medir casi 2 metros de radio. Por 1860 se dieron cuenta de que esto no era muy práctico, así que empezaron a disminuir su tamaño. Para 1863, donde calculo que se sitúa este primer vestido guardián de las campanillas, la parte frontal ya estaba muy achatada y las crinolinas eran elípticas. Existían distintos tipos de vestidos para distintas ocasiones, con una diferencia clara en el corte, el escote, los colores, los detalles. Y guardián de las campanillas es un vestido de noche o de fiesta. Estos vestidos eran los que se llevaban a bailes, a la ópera, a cenas formales o a eventos cuando ya se había puesto el sol. En los vestidos de noche el escote era mucho más bajo que en los de día, y normalmente durante los 60 incluso se mostraban los hombros. Además, las mangas solían ser casi inexistentes. A veces eran solo unos adornos que caían alrededor del cuello del vestido.
Estos adornos se llamaban berzas y eran uno de los elementos básicos de todo vestido de fiesta. Juntando el volumen de la berza con el ancho de la falda, hacía parecer que la persona tenía una cintura mucho más pequeña de lo normal. Sí, el corsé no llegaba a reducir la cintura, era una ilusión óptica provocada por la gran cantidad de tela en los hombros y las caderas. El vestido tiene muchos volantes y encaje en tonos blancos y lilas. Este tipo de vestido es conocido como un vestido pagoda, debido a que recuerda a la forma de una pagoda china gracias a las capas y capas de volantes, y es muy típico de los 50 y 60. Aquí podéis ver algunos. Los colores estaban de moda en la época porque acababan de ser descubiertos los primeros tintes sintéticos, y se popularizaron muchísimo, pues hasta entonces solo la gente con mucho dinero se los podía permitir. También podéis ver muchos vestidos de tonos claros con adornos florales. Las piezas del conjunto hacen referencia tanto a los bailes y fiestas como al coral de las joyas. Las joyas en coral habían sido muy importantes durante la primera mitad del siglo, y se puede ver que nuestro personaje luce joyas de coral, seguramente heredadas. Los zapatos recuerdan mucho a los que existían por la época. Toda primera mitad del siglo se llevaban los zapatos planos, así que aquí es cuando vuelven los tacones. Como última anotación, este traje comete un pequeño crimen, y es esta cremallera en la parte de atrás del cuerpo. Las primeras cremalleras comerciales surgieron entre 1920 y 1930 y todavía queda mucho. El cierre habrían sido unos ojales por donde se pasaba una cinta que se apretaba como en un corsé, o podían ser unos botones y ojales como una camisa moderna, y podría haber estado tanto delante como detrás. La solapa y las florecitas del frente del traje podrían haber ocultado dicho cierre, es un detalle muy común en la época. El siguiente vestido, rosa de oscuridad, es aproximadamente de 1869, cuando la parte frontal es ya casi vertical. Por esta época la crinolina como tal empieza a desaparecer, pues ya no se acentúa la parte delantera, y se quedará solo en la mitad trasera, convirtiéndose en la pieza de estructura clave durante las siguientes 2 décadas, el polisón. El vestido rosa de oscuridad es otro vestido de fiesta y muestra ya una clara influencia de la corte francesa. Durante los 70 y 80, la moda británica y francesa vuelve la vista atrás y recuerda las figuras y las siluetas de la corte de Luis XVI y María Antonieta. Es de donde surge la forma del polisón, como dije en el vídeo anterior. El color rojo también era muy popular en la época. Mirad por ejemplo este vestido de día de 1869, también en rojo y negro. Y además, os dejo en la descripción un enlace a un vídeo de una chica vistiéndose con un traje de fiesta de 1865, también en rojo y negro. Está en inglés, pero podéis ver de forma práctica lo que os estoy explicando. Es también esta época, durante los 60, cuando pasan dos cosas. El pelo empieza a soltarse y se va popularizando el uso de las flores de tela como decoración en los vestidos. Hasta aproximadamente 1865 el pelo siempre había estado recogido en peinados muy elaborados, con trenzas, moños, flores. Normalmente con trajes de viaje de día se incluía un sombrero, pero los de fiesta o tarde no. A partir de 1865 se empieza a llevar el pelo menos recogido, con algunos tirabuzones sobre los hombros, pero no tan liso como el de este conjunto todavía. Las flores llevaban ya siendo usadas en el pelo desde hace unas décadas, pero los primeros trajes con flores realistas de tela surgieron en los 30, y a partir de los 70 se produciría un boom, creando un mercado gigante a escala mundial de flores de tela, y dependiendo del año y la estación estaban de moda unas flores u otras. Este vestido de 1869 que se encuentra en el Palacio Pitti en Florencia lleva unas rosas en el pelo muy similares a las del conjunto. Aquí se puede ver un poco de esa estética gótica victoriana que tan famosa es hoy en día, pero en realidad a la gente le encantaba muchísimo el color y la mayoría de la ropa era blanca o en tonos chillones, porque cuanto más brillante significaba que mejores tintes te podías permitir. Como última nota, los zapatos, aunque muy chulos, son un tanto anacrónicos. No existían materiales ni técnicas para hacer tacones ni tan altos ni tan finos, y además no serían considerados cómodos para los bailes típicos de las fiestas.
Aquí tenéis unos zapatos de tacón de la época, que son un poco más apropiados. Llegamos al vestido de Puente de la Torre neblinoso, el primero con lo que podemos considerar un polisón. Ya hablamos sobre él durante el vídeo anterior, pero vamos a repasar. El polisón es una estructura que parte de la crinolina y estaba al principio hecha de telas con aros de hierro. Acentuaban la parte trasera, haciendo que los vestidos tuvieran esta silueta de lado. Dicha silueta cambiará ligeramente durante las próximas décadas y también lo hará el polisón y su construcción para adaptarse a ellas. A principios de 1870, la silueta seguirá teniendo una forma algo cónica, heredada de la crinolina, pero con el paso del tiempo se exagerará y se transformará en un recogido en la parte trasera, recordando a los vestidos de la corte francesa, como se ve aquí. Puente de la Torre neblinoso es un vestido de día, un tipo de vestido del que hablaremos con el conjunto siguiente. Por ahora centrémonos en el vestido en sí y en su nombre. El nombre hace referencia al puente de la Torre, uno de los más icónicos de Londres y que pasa por el río Támesis. Los otros elementos del conjunto también hacen referencia a distintas zonas de Londres. También menciona el observatorio de Greenwich y el castillo de Windsor, una de las residencias reales al este de Londres, en la ciudad de Windsor. Londres tuvo mucha importancia durante la época victoriana, pues es donde ocurría la temporada social que tanto mencionan también en el libro de Sombras de Londres. ¿Y qué es la temporada social? Pues la época del año entre enero y agosto en que las familias nobles salían de sus palacios, castillos y casas señoriales y se mudaban temporalmente a las casas que tenían en Londres. Esto se producía porque muchos de los señores de las distintas casas trabajaban en el Parlamento y se quedaban a vivir en Londres durante esos meses porque era cuando se realizaban las reuniones del gobierno. Y claro, el resto aprovechaba para quedar y bailar, ir a la ópera, divertirse, socializar, cenar juntos y buscar pareja. Todos los años, a principios de la temporada, las jóvenes con suficiente edad acudían a una serie de fiestas de presentación, donde se daban a conocer y así la gente sabía que buscaban un marido. Y durante los siguientes meses había bailes, cenas y óperas a las que acudir de noche, y durante el día había carreras de caballo, partidas de cricket o de polo, picnics por los parques de Londres, todo para poder conocer a tu posible futura pareja. El vestido cuenta con elementos muy importantes de la ropa de la época. Toda la tela recogida en la parte trasera, exagerada por el polisón, recuerda a la ropa la polonés del siglo anterior, como vimos en el vídeo de Kensington. Después el estampado a rayas, muy icónico también, y también un recuerdo de las telas a rayas de la corte francesa. Una cosa muy importante a destacar es que es muy simple respecto a los vestidos de la época. Los que habéis estado viendo en pantalla son de entre 1870 y 1873. Os dejo de nuevo un vídeo en la descripción con la misma chica que en el conjunto anterior, pero ahora vistiéndose con un conjunto de 1872 para que veáis la diferencia. En cuanto a las botas altas, están muy bien conseguidas. No solían ser tan altas, pero sí que existían. Aquí podéis ver cómo eran los cierres de la época, que son muy parecidos. Hay muchos con el borde recto así, pero en un conjunto futuro veremos otro tipo de cierre muy similar que a mí me gusta mucho más. Y por fin, vemos un sombrero de la época. Me encantan los sombreros de 1870 y 80. Toman mucho de la moda masculina, pero también ayudan a completar la silueta esa de la corte francesa, imitando con el sombrero, las plumas y los lazos que llevaban las grandes pelucas de María Antonieta y las demás señoras de la corte. Siguiente vestido y último por hoy. Aquí tenemos Resplandor de Trigo, que me costó un poco decidir cuándo ponerlo. Me decanté por 1875 porque en estos años las faldas con polisón cambian ligeramente la forma. Siguen teniendo la forma de polisón, pero los grandes aros estructurales desaparecieron, quedando solo una almohadilla o unos anillos que se ataban en la parte trasera de la cadera. Debido a ello, las faldas se hundían un poco hacia adentro y luego volvían a salir, puesto que no tenían tanta estructura como antes. Como Resplandor de Trigo tiene esa misma figura, es la época en la que lo he situado. Resplandor de Trigo es un vestido de día, que son los que se llevaban para salir a la calle, ir de visita y hasta para estar en casa.
Normalmente estos vestidos tenían cuello alto y mangas largas, pues como era de día, sentían un poco de vergüenza al enseñar tanta piel como hacían con los vestidos de noche. Podéis ver cómo el vestido tiene elementos asimétricos, que era algo con lo que se estaba empezando a experimentar. Aquí tenéis unos ejemplos. Este vestido de 1873 y estos otros de 1875. Podéis ver que era muy experimental y no hacían tanta simetría. Este vestido tiene unas cuantas particularidades. La primera es la falda, que tiene estos cortes verticales que muestran la enagua justo de debajo. He encontrado algunos ejemplos, aquí los veis, aunque no muestran tanto, queda solo como un corte en la parte baja para mostrar un poco de la tela, pero no mucho más. También encontré este dibujo donde la chica del vestido marrón tiene unos cordones en la falda muy similares. Lo que sí que no he encontrado son los adornos de los lazos con piedras y cadenas alrededor del bajo de la falda. Aunque sí se adornaba ese bajo, normalmente se hacían pliegues y adornos en la misma tela. El sombrero es genial, muy apropiado para la época, como podemos ver en estos dibujos, donde hay sombreros muy similares. Las plumas se vuelven muy populares durante la época. En cuanto a los zapatos, son unos botines, que son muy comunes. Aquí tenéis unos de principios de la década. Y ahora, sobre lo que quiero hablar es el color. Verde. Ese verde del sombrero, de la falda, de la sombrilla. Hay un verde muy famoso en la época, porque se le conoce como el color asesino, el verde arsénico. El verde arsénico era una gama de colores que iba desde un verde casi oliva a un tono esmeralda, dependiendo del pigmento, normalmente verde de Chile o verde de París. Se crearon a finales del siglo XVIII y eran famosos por los tonos verdes tan vivos que daban. Eso sí, tenían un grave problema. El arsénico, elemento principal de esos pigmentos, era extremadamente tóxico y con poca cantidad se puede matar a una persona en pocas horas. ¿Os podéis imaginar el caos que provocó cuando se empezó a utilizar como tinte para la ropa? Como se usaba en prendas exteriores y se llevaban poco tiempo para ir a fiestas o eventos importantes, normalmente solo producía un dolor de cabeza que no se podía explicar porque no se conocía su origen y poco más. Y además, no todos los verdes eran de arsénico. Pero claro, no solo se utilizó en la ropa. Tapizados para sillones, papel de pared, pinturas para maderas, incluso colorante para comida. Había casas enteras cubiertas en arsénico y la gente no sabía por qué tenían dolores de cabeza o problemas de salud. Incluso hay casos de gente que murió por intoxicación de arsénico al dormir en habitaciones con el tinte por todos lados, en paredes, sábanas, ropas, muebles. Muchas veces se hacían viajes de salud en los que se desplazaban a un balneario o a la playa porque pensaban que el problema eran aires malos condensados en la ciudad. Y claro, cuando se les iban los problemas de salud no era porque el aire del campo estuviera más limpio, sino porque no estaban respirando todo ese arsénico de su casa. En cuanto se empezaron a dar cuenta y se demostró lo dañino que era el arsénico con los primeros experimentos, la mayoría de la gente se deshizo de todo lo que podían. Aunque claro, pasó algo similar a lo que ocurre hoy en día con la pandemia. Mucha gente diciendo que es mentira, otra gente a la que le daba igual, empresarios que solo querían ganar dinero. Y lo peor es que aunque te deshicieras de todo lo verde no estabas a salvo. Porque como se puede ver en este libro, Bitten by Witch Fever, el arsénico no solo se usaba en los verdes, porque además de dar color, podía usarse para fijar otros colores. Había otros muchos productos en otros tonos, como rojo o amarillo, que tenían arsénico y como no eran verdes, la gente no lo sabía. Por suerte, con el paso del tiempo se fueron encontrando otros tintes, tanto verdes como no, que no requerían arsénico y eran mucho más seguros. Así que se cambió a esos. Si tenéis curiosidad por el tema, hay un vídeo muy interesante de Nicole Rudolph, una youtuber y zapatera americana que examina todo esto mucho más a fondo. Aunque está en inglés, os lo dejo en las descripciones de todos modos. Y con esto cierro el análisis de los conjuntos de sombras de Londres por hoy. Espero que os lo hayáis pasado muy bien y os haya gustado este final un poquito más siniestro con todo lo del arsénico y el lío que armó. Es una de las locuras por las que me encanta la época victoriana.
En el siguiente vídeo veremos otros 4 vestidos que además son de mis favoritos de todo el juego y conoceremos al primer gran diseñador de alta costura que existió. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recordad comentar qué os parece esta miniserie, si tenéis alguna duda y si queréis un vídeo similar sobre un conjunto concreto u otro libro. Yo me he divertido mucho estudiando todo esto. Os dejo por abajo los enlaces que he ido mencionando a lo largo del vídeo y también los enlaces a mis redes sociales donde hablo todavía más sobre la historia de la moda y dibujo muchas cosas, entre ellas pasteles, ropa histórica, cómics y fanart. De nuevo, muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Hasta luego.